o no con respecto a la... Me está pareciendo que... Okay. Bueno, tuvimos acá un pequeño incidente. Vamos a... Ok, entonces, para retomar un poquito, estábamos hablando de las connotaciones sociales y emocionales que nos pueden causar los alimentos en un momento determinado y vamos a ver cómo pueden iniciar. Primero, nosotros, como decíamos, cuando nuestra mamá nos empieza a alimentar, nos empieza a generar hábitos. ¿Y qué son esos hábitos? Simplemente lo que hacemos cotidianamente o hacemos todos los días, que se nos vuelve una costumbre y ya no tenemos que pensar en eso, sino que lo hacemos en automático. Y ahí empezamos esas connotaciones emocionales y esas connotaciones sociales con respecto a los alimentos. Después tenemos un entorno que nos dice qué comer, cómo comer y cuándo comer. Y entonces, por ejemplo, yo hago una pregunta aquí en sala. ¿A quién o en qué parte de algún manual, alguna norma médica dice que las fiestas de los niños es carga de pura azúcar y puro dulce porque si no la fiesta no es divertida? ¿Dónde dice eso? Pero esos son los hábitos que nos van dando a nosotros desde que estamos muy chiquitos. Ahora, la parte cultural, ¿cómo nos afecta? ¿Qué es lo primero que pensamos cuando viene Navidad? Uy, hay que comprar el pernil, hay que comprar el pavo, la comida. Y muchas veces ese bono extra que nos dieron de vacaciones se nos va en la cena de Navidad. ¿Por qué? Porque la cultura nos dice que la cena de Navidad tiene que ser copiosa. Nadie está hablando de salud. Hasta el momento lo único que hemos hablado son de hábitos. Si hablamos de una boda, ¿en qué es lo primero que se piensa? El traje de la novia y el banquete. Y si nos vamos a reunir entre amigos, lo dije yo hace unos minutos, ¿en qué es lo primero que se piensa? ¿Qué vamos a comer? Hasta ahora no hemos dicho si la calidad es buena, si la calidad es mala, si son nutritivos o no son nutritivos. Simplemente lo que quiero es que nos quede claro un pensamiento. Comer tiene una connotación que viene formada desde que somos pequeñitos porque es un hábito. Lo que comemos, cuándo comemos, dónde comemos y la calidad de lo que comemos tiene que ver con un hábito que estamos formando. En mi caso, hace 56 años. En el caso de, a lo mejor el señor Hernán hace 25. Y en el caso de Humberto, 18. Tenemos un hábito de cómo comemos. Ahora, ¿cuál es otra connotación que nos da la alimentación? La publicidad. Y yo aquí voy a hablar de algo que no tiene nada que ver con nutrición, pero que sí está hoy muy en boga en las redes sociales. Una de las industrias más grandes que existe en el mundo actualmente se llama la farmacéutica. ¿Y cuál es el punto clave de la farmacéutica para que sea exitosa? Que existan personas enfermas. ¿Y cómo enfermamos a las personas? Abramos locales de comida chatarra. ¿Por qué? Porque resulta que la publicidad todo el día nos está embutiendo restaurantes, chucherías por las propagandas, locales comerciales donde se va a comer, centros comerciales y no te muestran las tiendas por departamento. ¿Qué te muestran los centros comerciales? La plazoleta de la comida. Entonces la publicidad también está afectando nuestra nutrición. La alimentación también tiene que ver con esos hábitos que yo tengo diariamente y cómo yo dentro de ese hábito lo vi. ¿Qué es para mí la alimentación? Simplemente llenarme. Entonces salgo 5 minutos del trabajo y como no tengo tiempo me como lo primero que me encontré, o realmente yo le doy valor a la alimentación, a cómo preparo los alimentos. Y esto es tan importante como que hasta la emocionalidad que yo tengo en el momento de preparar los alimentos va a determinar de cómo me va a caer ese alimento a mí. Si me va a caer bien, si me va a caer pesado, porque muchas veces cocino porque no me queda de otra y solo tengo 5 o 10 minutos.
y agarro lo primero que encontré en la nevera. Entonces, fíjense que hasta ahora no hemos hablado de nutrición, sino simplemente de cómo nosotros vemos y nos enfrentamos a los alimentos. Ahora bien, también hay otra cosa que tenemos que tomar en cuenta con la alimentación. Muchas veces pensamos que porque comemos productos naturales nosotros estamos bien nutridos. Y entonces muchas personas optan por comida vegetariana, por comida vegana, porque piensan que están mejor alimentados, porque piensan que la calidad del producto es mejor. Pero también tenemos que ver cómo está la calidad de los suelos hoy en día. Entonces, ¿qué ocurre? Los abuelitos comían brócoli, comían alimentos vegetales y a lo mejor tenían una calidad nutricional muy superior a lo que tiene hoy día. ¿Por qué? Porque los suelos están empobrecidos por la alta rotación de siembra. Aparte de eso, ¿con qué nutren esos suelos? Con químicos. Y volvemos al círculo vicioso. Químicos que entran en nuestro organismo, provocan daño en nuestro organismo y por una parte me estoy alimentando con productos naturales, pero por otra me estoy ocasionando unos radicales libres derivados ¿de qué? De consumir unos productos químicos con los cuales esos vegetales fueron nutridos los suelos donde esos vegetales se sembraron. Entonces, vamos a empezar ahora a hablar sí de nutrición. Ya sabemos que es un hábito comer, ya sabemos todo lo que puede estar alrededor de la alimentación, pero que realmente es nutrirse. Por ahí estaban hablando unas personas, antes de que llegaran, varios de los que llegaron últimamente, estábamos hablando sobre la diferencia entre comer, nutrirnos y alimentarnos. Y muy bien se estaba diciendo que el nutrirse es elegir, es un acto consciente de elegir qué es lo que voy a consumir yo para saber qué es lo que quiere mi cuerpo y qué es lo que necesita. Pero algo que yo tengo que tener claro es que la nutrición no depende solamente de lo que yo consumo, sino de la forma en que mi organismo va a absorber los nutrientes que ese alimento tiene. ¿Ok? Entonces, nutrirse es un acto consciente que implica un análisis de la composición y valor nutricional de los alimentos que se ingieren en función de las necesidades particulares de cada persona. ¿Y por qué las necesidades particulares? Si yo en la mesa le pongo la comida a todo el mundo, yo le digo a mi hijo, tú te tienes que comer lo que hay en la mesa. Pero entonces, la cantidad que yo le estoy sirviendo al niño es la misma cantidad que me puedo comer yo. La cantidad que yo le sirvo a mi esposo es la misma cantidad que me puedo comer yo. Absorbe igual mi cuerpo como mujer los alimentos y los nutrientes como absorbe las de un hombre. Los de un niño tienen la misma tolerancia a absorber que los que tengo yo. Pues no. El proceso de nutrición es un proceso primero biológico en el cual nuestro organismo absorbe los nutrientes de lo que yo me como, eligiendo qué es lo que le hace falta a cada uno de mis órganos, y las necesidades nutricionales van a tener diferencia dependiendo de la etapa de desarrollo, es decir, de qué edad tiene cada persona, de la actividad física. No es lo mismo la necesidad nutricional que puedo tener yo, que estoy todo el día sentada en un computador en mi casa, a mi hijo que está todo el día en el colegio y que va a básquet y va a fútbol y va a natación, o una persona que es obrera y está todo el día cargando carretillas con material pesado. La predisposición genética de cada persona y la salud. Hay personas que tienen unas deficiencias nutricionales derivadas de problemas de salud. No pueden ser iguales los requerimientos nutricionales. Entonces aquí se nos empieza a poner la cosa como un poquito más compleja. ¿Por qué? Porque no es solamente comer. No es solamente que yo diga, ay, tengo que comer vegetales, tengo que tomar agua, tengo que comer proteína, sino que también tengo que ser consciente de quién soy yo, cuáles son mis características para ver si lo que yo me estoy comiendo realmente va a ayudar para mi organismo o se va a convertir en algo nocivo para ese organismo. ¿Ok? Entonces tenemos que si vemos desde que empezamos a hablar, nosotros hablamos de hábitos. Y yo les tengo una noticia aquí, y eso no lo digo yo, sino la Organización Mundial de la Salud. El 80% de las enfermedades que padecemos hoy día tienen un origen primario en problemas de nutrición. ¡Wow! Pero ¿saben otra cosa? Que es que esas enfermedades no se heredan. Lo que heredamos fue los hábitos. Entonces yo tengo una familia que tiene colesterolemia
hereditaria. No, papaíto, lo que pasa es que el abuelito comía chinchurria, comía morcilla, comía chicharrón todos los días en la mañana de desayuno y se metía 3 huevos fritos y después se tomaba, no sé, a lo mejor un traguito de aguardiente porque hacía mucho frío en la sabana. Y resulta que como lo hacía mi abuelito, mi abuelita se lo servía a mi papá. Y como mi papá también se lo comía, pues también me lo sirven a mí. Y entonces, ¿dónde quedó la colesterolemia hereditaria? Es que yo heredé fueron los hábitos. ¿Qué pasó? Que esos hábitos hicieron tanto daño en el organismo que resulta que las 3 generaciones tienen problemas cardíacos. Ay, es que todos teníamos colesterol alto. No, papaíto, lo que teníamos era malos hábitos alimenticios. Y los malos hábitos alimenticios cerraron mis vías coronarias. Y entonces las 3 generaciones tienen problemas coronarios. ¿Vieron la importancia de la nutrición? Entonces, ¿qué heredamos? Enfermedades. Sí, hay enfermedades hereditarias que pueden ser de orden genético. Yo no estoy diciendo que eso no exista. Pero, como repito, no fui yo, fue la Organización Mundial de la Salud lo dice. El 80% tienen un origen primario en hábitos alimenticios. Ahora, ¿qué es la desnutrición? Porque estamos hablando de nutrición, pero ¿qué es la desnutrición? Y fíjense que hay 2 imágenes ahí bien significativas. Una persona prácticamente famélica, que puede estar desnutrida por falta de alimentación, porque no tiene los nutrientes, porque no tiene cantidad o calidad de nutrición, y una persona obesa, que ustedes pudieran decir, pero es que si come mucho, está gordito, ¿cómo va a estar desnutrido? Sí, porque es que resulta que la nutrición no es un problema de gordura o de peso. El problema de la nutrición es un problema celular, porque realmente yo me nutro es cuando mis células absorben los nutrientes que están en los alimentos. Entonces prácticamente no depende de mí, sino de la elección que hagan mis células. Yo puedo estar muy llenito, muy gordito, muy pasadito de peso y estar totalmente desnutrido. Y entonces ahí empezamos a ver personas que tienen anemia y uno dice, pero si él está tan rozagante, ¿por qué tiene anemia? Y el otro que es un escuálido flaquito no tiene anemia. Ah, bueno, porque hay un problema nutricional de por medio. ¿Ok? Entonces, la Organización Mundial de la Salud indica que los nutrientes esenciales son determinantes para apoyar la reproducción, la buena salud y el crecimiento de una persona. La Organización Mundial de la Salud divide los nutrientes esenciales en 2 categorías, macronutrientes y micronutrientes. Y vamos a ver ahora cómo es eso. Un poquito para entender, cuando yo no tengo buena nutrición, y ahí habla de reproducción, la mala nutrición desde edades tempranas va a interferir tanto en el desarrollo que va a alterar inclusive las funciones de los sistemas y de los órganos de nuestro cuerpo. Entonces podemos tener poblaciones con problemas, por ejemplo, de déficit cognitivo por un problema de nutrición, de dificultades de aprendizaje por un problema de nutrición, de problemas de reproducción por un problema de nutrición. Entonces, fíjense que es más delicado que simplemente elegir los alimentos sanos. ¿Qué son macronutrientes? Macronutrientes es la comida que yo me como normalmente. Cuando es balanceada, yo necesito comer ¿qué? Agua, tomar agua suficiente. ¿Para qué? Para que el proceso celular se dé de manera adecuada. Tengo que comer suficientes proteínas, suficientes carbohidratos, y suficientes grasas. ¿Quién elige esas cantidades? Pues yo. Entonces, los macronutrientes, ¿de quién dependen? De los alimentos que yo ingiero. Ahora, ¿qué son los micronutrientes? Y aquí sí es lo que hace mi organismo y lo hace inconscientemente de cómo yo como. Es elegir de eso que yo me comí, que son los macronutrientes, qué sustancias absorbo yo y requiero para mi perfecto funcionamiento. Y ahí entran entonces lo que son las vitaminas, los minerales, los aminoácidos que yo necesito para yo desarrollarme adecuadamente. Entonces tenemos que los vegetales, las proteínas pueden tener diferentes componentes vitaminas que son los que van a absorber nuestro cuerpo. Es decir, yo me como el pescadito lo digiero, pero eso no es lo que va a alimentar a mi célula. Es el componente del pescado lo que va a llegar a la célula. No va a llegar ni la escamita ni el ojito de pescado que yo me voy a comer. Yo me tomo mi vasito de leche, pero a mi célula no llega la leche. ¿Ok? Que va a llegar a mi célula los nutrientes necesarios.
Pero también, ¿qué ocurre? Que muchas veces no solo son nutrientes, también son sustancias que no absorbe mi cuerpo, y por eso a veces nosotros pensamos que elegimos bien, pero el cuerpo no se está nutriendo. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Si hacemos un recuento de lo que hemos venido conversando hasta ahora, tenemos una alimentación que tiene que ver mucho con la parte social, que tiene que ver mucho con la parte cultural. Pero también vemos que los alimentos hoy día, por los procesos sociales, o son muy elaborados, o los suelos no están bien nutridos. ¿Qué ocurre con ese brócoli, con ese pescado que yo me estoy comiendo, o con la cantidad de contaminación que tenemos alrededor, que están en nuestros mares? Los alimentos no tienen los suficientes nutrientes para hacer las funciones que nuestro cuerpo necesita. Y aquí es donde empieza uno a hacer conciencia de cómo me estoy nutriendo. Y pasan a formar parte importante de nuestra nutrición los suplementos nutricionales. ¿Y qué son los suplementos nutricionales? Simplemente son fuentes concentradas de nutrientes que van a favorecer a nuestro cuerpo porque van a complementar lo que le faltan a los alimentos que nosotros nos estemos comiendo. ¿Ok? Yo puedo tener una alimentación súper balanceada, pero si yo esos vegetales que me como no tienen suficientes nutrientes, si yo esa carne que me como tiene más tóxicos que nutrientes, si yo esa agua que me estoy tomando está cargada de cloro, ¿qué empieza a pasar? Que mi cuerpo no va a recibir la nutrición que necesita. Y ahí los suplementos nutricionales son bien importantes. Sin embargo, como no todo en la naturaleza, no todo en el mundo es perfecto, ¿verdad? Nosotros podemos tener complementos nutricionales químicos y podemos tener complementos nutricionales orgánicos. ¿Cuál es la recomendación hoy? Optemos por los orgánicos. ¿Y por qué? Porque volvemos a los químicos y a lo que hablé inicialmente de la empresa farmacéutica. Los complementos nutricionales químicos elaborados en laboratorio con suplementos químicos, ¿qué van a pasar? Que cuando nosotros los consumimos, la mayor parte de ellos van a tener elementos que no son absorbidos por nuestro organismo, porque no forman parte de los componentes de nuestra naturaleza humana. Entonces, ¿qué va a ocurrir? También nos van a traer consecuencias negativas. Si yo busco suplementos que sean orgánicos, es decir, biodisponibles, igualmente van a estar tratados en un laboratorio, pero con elementos que pueden ser absorbidos por la célula, nosotros entonces podemos complementar esa nutrición que nos están dando los alimentos. Y ahí sí podemos garantizar una adecuada nutrición. ¿Qué va a ocurrir con una adecuada nutrición? Que las células empiezan a funcionar adecuadamente, y como todo nuestro cuerpo está formado por células, ¿qué van a pasar con los órganos? Funcionan adecuadamente. ¿Qué va a ocurrir con los sistemas? Funcionan adecuadamente. Y de esa manera podemos ir garantizando que la parte nutricional está en perfectas condiciones para nosotros. ¿Ok? Entonces, resumiendo un poquito aquí lo que hemos visto hasta ahora. Yo tengo dos opciones: comer por hábito o comer de manera consciente, haciendo un análisis de qué realmente le conviene a mi cuerpo y qué no le conviene a mi cuerpo. Ahora, cuando yo como por hábito, sin considerar la calidad de lo que yo me estoy comiendo, ¿qué estoy haciendo? Satisfaciendo una necesidad fisiológica, quitarme esa sensación de comer. ¿Qué va a ocurrir con eso? Me va a provocar un debilitamiento del sistema inmune. ¿Por qué? Porque aparte de comer alimentos, voy a estar llenando de toxinas mi cuerpo. ¿Y quién tiene que salir en defensa de esas toxinas? El sistema inmune. ¿Qué va a aportar tener un sistema inmune debilitado y una cantidad de toxinas en mi cuerpo? Aporta oxidación. Yo quiero tomar aquí la palabra, porque hay un ingeniero que yo quiero mucho, que se llama Humberto Carmona. ¿Qué pasa cuando un material se oxida, Humberto? Primero, buenas tardes, porque no te había saludado. Muy buenas tardes. Cuando un material se oxida, pues digamos que depende del material, pero por ejemplo el hierro se forma una capa que suele ser café, que es como un nivel de oxidación, pero básicamente lo que comienza es a desaparecer el metal comienza a convertirse en óxido, entonces pues llega un punto en que ya no tienes metal y se rompe. Eso pues digamos en un metal ferroso. Si es un aluminio tiene un comportamiento diferente, el óxido no se ve,
Pero pues básicamente es un cambio en la química del material. O sea que yo, Está perdiendo electrones, hay un ejercicio de pérdida de electrones, básicamente, si de pronto por ahí también te sirve. o sea que pudiera decir que si yo estoy aportando oxidación a las células de mi cuerpo, estoy haciendo que esa célula se vaya deteriorando y termine funcionando de una manera inadecuada. Correcto, correcto. Esta sería un paralelo interesante en una célula, porque también se oxidan, de hecho también se oxidan. Es un tema de pérdida de electrones. Y entonces, ¿qué empieza a pasar? Y vamos con las mujeres que están en SAC. Si se me empiezan a oxidar las células de la piel, ¿cómo creen que nos vamos a ver? ¿Lindas o feas? Nos vamos a empezar a arrugar más rápido, se nos va a resecar la piel, ¿ok? Ahora vamos a hablar con los caballeros. Si se nos empiezan a oxidar células que nos interesan en el aparato reproductor, ¿qué va a empezar con mi aparato reproductor? Entonces, yo no estoy hablando solamente de una célula, porque a veces cuando hablamos de la célula, la gente se imagina una celulita redonda. No, es que todo nuestro cuerpo está formado por células. Y todos los sistemas están formados por células. Si hablamos de los niños y empieza la oxidación de células que tienen que ver con la parte neurológica, ¿cómo va a estar ese aprendizaje? Entonces empecemos a ver de manera global lo que es la nutrición y que es una nutrición simplemente por hábito sin ver la calidad de lo que yo estoy comiendo. Entonces, esa nutrición por hábitos, sin importar qué me como, generalmente está cargada de grasas saturadas, de azúcares refinados, de comidas procesadas. Y cuando hablo de comidas procesadas, no es que yo procese los alimentos en mi casa de manera adecuada en cocción. Estoy hablando de esas comidas rápidas que nosotros compramos, muchas veces congeladas, que calentamos en el microondas. ¿Qué creen ustedes que le echan a esas comidas para que se mantengan frescas, para que cuando tú las calientes se vean bonitas? Una cantidad de químicos, ¿ok? Ahora, ¿qué sería una nutrición inteligente? Primero, suministra a la célula las sustancias que requiere. Segundo, favorece el sistema inmune. Tercero, aporta antioxidantes. Y vamos al ejemplo que nos dio Humberto. Si me aporta antioxidantes, evito la pérdida de electrones, es decir, evito que esa célula se deforme y empiece a funcionar inadecuadamente. Y si yo no estoy muy mal, la mayoría de las publicidades que hay ahorita de cremas para el rostro, de cremas para la piel, de shampoo, ¿qué es lo primero que nos dicen? Antioxidantes, qué casualidad. ¿Qué nos incluye una comida bien balanceada y con los nutrientes necesarios? Incluye enzimas, proteínas, vitaminas y minerales. Y ya como conclusión y ya cerrando lo que me corresponde la tarde de hoy, ¿qué podemos decir? No todas las personas tenemos los mismos requerimientos nutricionales y eso lo tenemos que tener claro. Y aquí hago un paréntesis. Esta tarde casualmente estaba en un chat y estaban hablando, el chat era de nutrición y estaban hablando de que a unas personas les funcionaba una dieta y a otras no. ¿Y por qué pasa eso? Porque no podemos generalizar las dietas. Y cuando hablo de dieta, yo no estoy hablando de dieta para adelgazar. Estoy hablando de la cantidad de alimentos que yo tengo que ingerir. Y tenemos que hacer conciencia de eso. No todas las personas tenemos los mismos requerimientos nutricionales. Heredamos enfermedades. Sí, hay enfermedades genéticas. Genéticas que vienen porque en el momento de la separación de la célula de papá y mamá que se empezó a formar el bebé, hubo un problema ahí en la información genética. Sí es cierto, pero ya la Organización Mundial de la Salud lo reconoce, el 80% de las enfermedades que padecemos tienen un origen primario en hábitos alimenticios. Entonces, no es suficiente con alimentarse balanceadamente. Tenemos que consumir también complementos nutricionales que nos garanticen que tenemos una nutrición balanceada y que el cuerpo tiene los nutrientes que requiere para tener una buena salud. ¿Qué sí debemos considerar? Heredamos hábitos. Cuidados con los papás que están en esta sala. ¿Qué le estoy heredando a mi hijo? Yo no estoy hablando del apartamento, ni estoy hablando de la finca que tienen por allá para heredarle. ¿Qué hábitos estoy heredando?
Decir buenos días, decir buenas tardes, pero ¿cómo desayuno, cómo almuerzo, cómo meriendo, cómo ceno? ¿Qué le compro? Las papitas de pollo para que no me regañe más y se quede quieto en el carro. ¿O qué le estoy dando? Todas las personas, todas, desde los niños hasta los ancianos, necesitamos en este momento histórico de nuestra vida suplementos nutricionales, porque los alimentos no son suficientes. Todos los suplementos nutricionales nos permiten prevenir enfermedades y mejorar nuestra calidad de vida, siempre y cuando elijamos complementos nutricionales de origen orgánico, de marcas reconocidas. No es el limón con la rama de no sé qué que me dijo la vecina, que no sé de dónde sacó la rama, a lo mejor se paró en la carretera y la agarró. No, tenemos que saber qué complementos nutricionales estamos nosotros consumiendo, que nos permitan prevenir enfermedades y mejorar la calidad de vida. Solo hay una persona en esta vida que es responsable de la calidad de vida que tiene, y esa persona eres tú. Para mí ha sido un placer la tarde de hoy haber compartido con ustedes, y ahora pido a las personas que están presentes en sala, por favor, que conversemos, que de verdad me den su parecer y hagamos un análisis de lo que hemos conversado. La idea es que nos quede una información de calidad y podamos sacar de aquí algo favorecedor con respecto a la nutrición y a los hábitos. ¿Cuál es la idea? Tomar conciencia de lo que estamos haciendo, con lo que nos estamos alimentando y si realmente la nutrición que estamos recibiendo es la adecuada. Soy todo escucha, ya no hablo, te paso la sala, Nancy. Gracias, María Antonia, por tu aporte. Realmente cuando nos damos cuenta de todo lo que aprendemos, para nosotros pues es muy enriquecedor porque aprendemos demasiado, ¿no? Realmente lo que tenemos que darnos cuenta el día de hoy es que nosotros no tenemos hábitos saludables. Normalmente estamos acostumbrados a lo que a mí me enseñó mi mamá, que se comía, que a la abuelita, que a la bisabuela, entonces venimos heredando estos malos hábitos. Así que hoy fue demasiado enriquecedor, demasiado interesante saber que no nos estamos alimentando, sino que estamos comiendo, simplemente para saciarnos. Y a veces no nos paramos en qué es lo que estoy haciendo, qué debo hacer, qué debo cambiar. Entonces me pareció muy importante ese aporte que nos hiciste. Me gustaría saber si en sala hay preguntas en las cuales pues tú nos puedas colaborar y podamos solucionar. Sí, a mí, mi empresaria Oneida. Aló, Señor, Nancy. Nancy. Ah, Nancy. Bueno, a mí me pareció muy importante y una de las cosas que ella nos decía es sobre nosotros, los hábitos que nosotros tenemos, ¿no? Imagino una persona con 68, 65, imagínense para cambiar esos hábitos, es muy difícil, que uno en esa época cuando nació, pues, leche materna, ¿no? Tinto, prácticamente. Yo por lo menos fui una persona que tomé tinto desde muy pequeño y romper con ese hábito de tomar el tinto sello rojo, águila, y tomar el que sí verdaderamente nos aporta nutrientes ha sido un poquito complicado, pero lo he logrado bastante y de vez en cuando sí me tomo un tintico como para ir rompiendo con ese hábito. Lo mismo con las comidas. Uno cree que uno se está comiendo un plato grande, con un pescado grande, con una papa grande, con una yuca, con un arroz, con arracacha. Y lo que dice la empresaria es verdad, ahí nos estamos nosotros es alimentando. Y uno cree que el pescado trae todo, pero no es así, porque no nos estamos nutriendo, nos estamos desalimentando, calmando el hambre. ¿Por qué? Porque ese es el hábito, pero romper con ese hábito, yo creo que nos morimos con el hábito también, porque de todas maneras, por más que uno luche, ese hábito es muy difícil, muy difícil. La hamburguesa, vemos nosotros por lo menos hamburguesa, ese olor que sale cuando en una hamburguesería, Dios mío, que uno le provoca parar el carro y comerse 5 hamburguesas.
Pero una de las cosas que a mí me ha gustado bastante del producto del Ganoderma, ¿sabe qué es? Que yo todos los días me iba a comerme un pastel de yuca con una gaseosa y hasta 2 pasteles de yuca. No lo volví a hacer porque ya no me provoca. Salgo y no me provoca. Y entonces, esta charla, ojalá esta charla se dé continuamente, ya que ustedes, los empresarios, lo organizaron. Y me gustó, me encantó bastante. Estaba toda la tarde esperando para escuchar esta charla. Muchas gracias, ¿verdad? Y esperamos que ustedes, como que conocen más el tema, nos aporten bastante para que nosotros podamos romper con ese hábito, porque eso es muy difícil para nosotros, para todas las personas. Creemos que nos estamos llenando, que nos estamos nutriendo, pero la verdad que no nos estamos nutriendo. Imagínense, yuca, arroz, arracacha, ¿qué estamos dando? Todo, dicen que eso se convierte en azúcar y harina. Eso es. Muchas gracias por esa. Gracias a usted, señor Hernán. Pero yo le voy a contestar eso del hábito. Yo creo mucho en el ser humano. Y yo tengo mucha fe en el ser humano. Y querer es poder. Cuando nosotros empezamos a entender que nosotros lo que estamos haciendo es para tener calidad de vida, y nosotros empecemos a preferir lo que nos ayuda y no lo que nos perjudica, o sea, tomamos conciencia, empezamos a... Ya el cuerpo hace como, uy, no, esto me va a hacer daño, entonces no me lo voy a comer. ¿Por qué? Porque ya uno se vuelve consciente de con qué me estoy alimentando. ¿Esto realmente me está nutriendo o no? Y hasta el gusto le cambia, porque entonces uno le deja de gustar ciertas cosas, porque uno entiende que no le hacen bien al organismo. Y cuando uno hace ese toma de conciencia, el hábito se puede cambiar. Yo confío en el ser humano, los hábitos se cambian. No es fácil, no es sencillo, no, evidentemente. Como dije al principio, yo tengo 56 años, es muy difícil cambiar un hábito que yo tengo hace 56 años. Pero cuando yo tomo conciencia que ese hábito me hace daño, pues lo cambio. Sí. No, y cuando alrededor uno tiene alrededor personas, por lo menos yo tengo un yerno que es médico, que en este momento estoy convenciéndolo para entrar al negocio, y él está muy contento, esperando a ver que lo vamos a invitar para una presentación. Y el médico, él siempre una hamburguesa. Y él le encanta decirse a comer hamburguesa. Y él está acostumbrado también al niño que tiene 9 años a eso, ¿sí? A que también vaya a comer hamburguesa, para que vaya a llenarse, no a nutrirse o alimentarse. Entonces, cuando uno está más que todo alrededor con las personas, y el ejemplo ahora, que nosotros estamos aprendiendo bastante sobre esto, pues ya se convierte en que prácticamente son como enemigos de uno, porque le dice, no tome gaseosa, no le eche tanto azúcar al tinto, la carne es bueno, pero hay que comerla moderada, porque a la persona quiere media carne en el plato, como en los llanos orientales. Perdóname si alguna persona que es de los llanos comen mucha carne. Y sinceramente a mí, la familia me dice, pero ve, Hernán ya la barriga le ha bajado harto, ya está poco, el ánimo. La separación mía prácticamente fue de ronquidos, porque yo roncaba mucho, y ella me decía a mí, ay, pero es que yo no lo soporto, yo no sé qué voy a hacer, no me voy a dormir, no me aguanto, no sé qué. Y a mí me ha mermado mucho eso, lo que hace que yo estoy consumiendo el producto Ganoderma. Soy un buen consumidor de cápsulas y de todo, no me faltan. Entonces, más de 1 año y medio logrando romper con esos hábitos, y a veces que tratan de poderme, ¿no? Yo, mucho de poderme. No me aguanto cuando veo un ponqué de un cumpleaños o de una quinceañera que colocan un ponqué. Me toca comerme el pedazo de ponqué. Bueno, eso es difícil, complicado, ¿no? Y estas charlas son buenas para nosotros que creemos. Si lo vamos a decir nosotros, a los familiares no nos creen. Nos dicen, mi papá se enloqueció a los 67 años de edad. Es verdad, sí. Muchas gracias a mi empresaria. Ok.
es muy cierto, don Hernán, y muchísimas gracias por sus aportes. Me gustaría saber qué apreciación tienen nuestros otros invitados. Ruby, bienvenida. Don Manuel, que inició muy puntual con nosotros y que hoy está en este espacio nuevo, escuchando información, cómo nutrirnos, cómo alimentarnos. Me gustaría saber su apreciación acerca del espacio. Bueno, Ruby, ya aperturaste el micrófono. Ahorita seguimos con Manuel. Gracias, Nancy. María Antonia, muchísimas gracias. No logré entrar porque, no sé, casi no puedo con ese link, pero no, estuvo súper interesante, o sea, saber que uno con lo que se alimenta diariamente no alcanza a nutrirse, o sea, los nutrientes que uno consume, que cree que consume, o sea, yo digo, yo me alimento bien porque como verdura, porque como fruta, pero no alcanza nuestro cuerpo a tener todas esas vitaminas, todos esos nutrientes que necesita. Es bueno saberlo, o sea, saber que nos tenemos que ayudar con suplementos vitamínicos, eso es muy interesante. Eso me... Así es, Ruby. Muchas Muchísimas gracias, gracias. María Antonia. Ok. Gracias. Manuel, ¿nos escuchas? Bueno, mientras tanto, allá. Ok, Sí, he Manuel. estado escuchando, tratando de estar atento todo el tiempo y bueno, hubo algunos, les soy muy honesto, algunos momentos me perdí un poquito por lo que todavía estoy en función de mi trabajo, pero no, sí, definitivamente tenemos hábitos. Desafortunadamente, los hábitos son nuestra segunda naturaleza y por eso cuesta tanto trabajo deshacernos de los malos hábitos. Cuando nosotros llegamos a cierta edad, es como un chiste que me dijo el cardiólogo. Cuando nosotros pasamos los 40 años, somos como arbolitos de Navidad. Cada vez nos cuelgan más cosas, cada vez nos cuelgan más cosas. Y esas cosas son enfermedades. Porque acá decimos, cuando uno llega a los 40 años, me refiero acá en la costa, en Cartagena, que cuando uno llega a los 40 años, ahí se vence la garantía. Entonces, necesitamos de verdad cambiar los hábitos, pero es difícil. Realmente es muy, muy, muy difícil. Y ahora que don Hernán estaba hablando de la hamburguesa, del pudín, no, mejor dicho, Se a antojó. mí me antojé y me imaginé comiendo un helado bien grande. Pero de verdad que estas charlas son muy interesantes, pero hay que tomar conciencia, porque de nada sirve que escuchemos la charla si no lo llevamos a la práctica. Entonces, de verdad que muchísimas gracias. De verdad que muchísimas gracias por la invitación y bueno, a conductarnos, a tomar conciencia y dejar el chicharroncito a un lado. Manuel, muchísimas gracias. Tengo una idea. ¿Sí? Formar un grupo que esté interesado en estas charlas, porque bueno, personas se conectaron hoy. Y entonces, es más, es que es importante, porque ahorita de ese cuento usted cómo está tan contaminado en el medio ambiente, toda la basura está llegando a los ríos, a los mares. Yo escuchaba, dígame, un alcalde, aquí en el Tolima, un periodista antier, dígame un alcalde, ¿quién tiene los residuos ya bien organizados en un municipio? Ninguno los tiene. ¿Sí? Todo lo que llega, pues digamos, de la sociedad que llega, que llega, eso hay una parte donde deben de llegar y no los tienen. Eso van a quebrarse, eso va por allá, decía antier. Entonces, mire cómo estamos contaminando el medio ambiente y contaminando nuestro cuerpo, que es lo más tremendo. Miren nada más el ejemplo de Ganoderma lucidum. No lo cultivan en la tierra.
No lo cultivan en el aire. Lo cultivan en el aire. Desinfectan hasta los plásticos. Señor Hernán, Sí, disculpe, la idea es esa, la idea es que estos espacios no sean solamente hoy. Nosotros vamos a ir generando espacios donde no solamente hablemos de nutrición, hablemos de otras cosas que sean importantes para nuestra salud. Porque si bien la salud, el cuerpo humano es muy complejo, la nutrición es solamente un aspecto de esa salud, no solamente es eso. Entonces, ¿cuál es la idea? Este espacio, nosotros, si bien es un continuo, un espacio que ya existía, estamos retomando nuevamente, y lo digo como modo de información. Hoy es el primer espacio que se abre de una cantidad de charlas que va a haber de formación. Como ustedes ven, son charlas de formación gratuita, abiertas para que ustedes inviten a personas que conozcan a través de las redes sociales, porque la idea es dar información de calidad. La idea es poder colaborar. Hay muchas personas que no saben cómo alimentarse, no saben cómo nutrirse. Y un espacio como este no es que le va a cambiar los hábitos. Conocemos lo difícil que es cambiar un hábito, sabemos. Pero si nosotros podemos ir generando pequeñas semillas que pueden germinar para mejorar la calidad de vida en las personas, pues para eso van a ser estos espacios. Estos son espacios que van a estar abiertos. Por ahora lo vamos a hacer cada 15 días con diferentes temáticas que iremos informando posteriormente a cada uno de ustedes, con distintos profesionales. Muchos de los profesionales forman parte de un equipo de trabajo con nosotros. Otros profesionales no forman parte de nuestro equipo de trabajo, sino que son expertos en un área específica, pero la idea es eso, aportar nuestro grano de arena para que la gente pueda formarse con temas de calidad que realmente generen aspectos importantes, aspectos interesantes en la vida de cada ser humano. Nosotros buscamos calidad de vida, y la calidad de vida no solamente es nutrirse, calidad de vida es poder hacer ejercicio, calidad de vida es tener una mentalidad sana, calidad de vida es también tener una emocionalidad sana, y de todos esos aspectos vamos a ir hablando. Esos temas se van a ir generando en función de los intereses de las personas que nos rodean, y vamos a irnos informando oportunamente de ellos. Manuel, desde ya estás invitado, yo te voy a ir informando sobre los temas. Adri, también vas a estar informada sobre los temas. Y en función de aquellos que les llamen la atención, pues bienvenidos, esto va a ser un espacio abierto. Si ustedes quieren invitar a otras personas, pues qué rico. La idea es que cada vez seamos más y cada vez podamos dar ese aporte social para que las personas tengan mejor calidad de vida. Yo creo que, sin embargo, vamos a ir dando cierre ya a nuestro espacio, dando gracias a las personas que se conectaron. Son las 7 de la noche. Gracias por estar aquí, por formar parte de este espacio el día de hoy, nuestro primer espacio de apertura. Esto se llama Camino al Emprendedor. ¿Y por qué lo llamamos Camino al Emprendedor? Porque sabemos que en esta época donde la pandemia hizo estragos en muchas partes, las personas somos inteligentes y hemos cambiado esos hábitos de confort y esos hábitos de acomodarnos a nuestra comodidad para darle paso a emprender. Y emprender también es buscar calidad de vida y mejorar nuestra salud. Entonces, por mi parte, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación al espacio. Nancy. María Antonia, muchísimas gracias por esta información que nos entregas la tarde de hoy. Obviamente, agradecida contigo por aceptar la invitación, muy gratificante, muy enriquecedor. Seguimos aprendiendo todos los días y así es, vamos a seguir con este crecimiento porque no solamente es saber o revisar algo de lo cual creemos saber, sino aprender de las raíces de dónde vienen nuestros temas alimenticios. Así que a ustedes muchísimas gracias por darse en el permiso de estar en este espacio, por darse en el permiso de aprender, de conocer, de seguir aprendiendo. Igual, ya Manuel, pues María Antonia se pondrá en contacto contigo, tú con él, por si no tienen números, ahí te está escribiendo para que por favor nos dejes tu contacto y tener, valga la redundancia, contacto directo contigo.
le pasamos el dato a María Antonia. A Adri sabemos que estás invitada, de Oneida, que tuvo problemas de conexión. Ruby, muchísimas gracias por tu presencia. Don Hernán, muchísimas gracias también por su aporte. Y María Antonia, infinitas gracias. Así que muchísimas gracias a todos. Feliz tarde y nos vemos dentro de 15 días. Gracias, feliz noche. Muchas gracias. Bendiciones para todos. Vale, Manuel, muchísimas gracias. Si nos puedes dejar tu número de contacto, no sé si María Antonia lo tenga directo. Ella lo tiene, ella lo tiene. ¿Sí? Sí, correcto. Listo, perfecto. Vale, listo, Bueno. Manuel. Más sin embargo, le puedes escribir un chat directo, le escribes para agradecerle, para que ella pueda guardar tu número de contacto. Por si no tiene claro tu nombre, puede tener tu contacto, pero no claro tu Por su- número. Claro Entonces, que sí. muchísimas Claro que gracias, sí. Manuel, que estés muy bien. Feliz tarde, don Hernán, feliz tarde. Muchas gracias. Gracias.